Buenas tardes, profesor. Yo soy Carol Carmona y voy a dar mis comentarios acerca del texto de un nuevo paradigma para la educación latinoamericana. Bueno, el texto comienza hablándonos de cómo a partir de los años 80 los gobiernos de los países en Latinoamérica se preocupan por posicionar la educación en la agenda pública de los países, o sea, de los países de Latinoamérica. Todo esto tenía la intención de dar un nuevo sentido a la educación. Una parte que me pareció muy interesante y que quiero comentar es que menciona que durante la década de los 90 se buscaba en la educación el sentido para la sociedad y no era al revés como debería ser, no en la sociedad el sentido para la educación, ¿no? Lo que sin duda iba a tener consecuencias graves para la educación, ya que esta, bueno, pues no es capaz de arreglarlo todo. Y la verdad que ver a la educación como una varita mágica que va a solucionar todos los problemas de la sociedad, pues es algo irreal. Porque específicamente en los casos de los países de Latinoamérica, todo el rezago que tenemos en materia tanto política, económica y educativa, pues viene desde tiempos de la conquista. Y fue algo que nos dejó completamente en la ruina, pues no se puede arreglar en un par de décadas, por más buenos que sean nuestros sistemas educativos. Bueno, para comenzar, eso pues no lo son. Para continuar con esto, algo de lo que se oye hablar bastante, por ejemplo, en nuestra carrera de pedagogía, es que los modelos de otros países son más exitosos que los nuestros. Pero, pues, bueno, eso a mí se me hace una comparación que no tiene cabida, porque son contextos completamente diferentes. Y entonces, a pesar de que se realizan las mismas pruebas, porque los programas van más o menos del mismo, hay muchas cosas que afectan a los países latinoamericanos y que no permiten tener el mismo desarrollo que los países ricos. Latinoamérica siempre ha sido una sociedad fragmentada. Entonces, bueno, hay estudios que dicen que los problemas de la educación se deben abordar desde diferentes ángulos, no solamente desde uno. Y bueno, hace rato comentaba que lo que se buscaba a partir de la década de los 80 era dar un nuevo sentido a la educación. Y ahora voy a comentar por qué es que se busca esta renovación de sentido en la educación. Y el texto nos platica que esto comienza en la década de 1970, cuando a pesar de que la sociedad estaba creciendo de manera favorable, aún no se podían satisfacer, obviamente, las necesidades de grandes sectores de la población, no se puede satisfacer las necesidades de todos. Entonces, esto causaba una gran pérdida, digamos, de fe en la educación. Además de también la pérdida de fe en las instituciones políticas y en la economía. Entonces, creo que esta crisis va a representar una parte muy importante de cómo fue que la pedagogía comenzó a ir en un declive, porque se cuestionaba la razón de ser de la educación y se pasó de un optimismo pedagógico al pesimismo pedagógico, e incluso en esa época se llegó a decir que había un suicidio pedagógico. Y bueno, con todo esto del suicidio pedagógico, yo creo que si bien sí era necesario crear nuevos modelos, y sigue siendo necesario crear nuevos modelos pedagógicos que se adapten a la época, lo que más influyó en esa época fueron las presiones que tenía la sociedad sobre los ámbitos educativos. Esto me parece fundamental porque la educación debe buscar mejorar la sociedad, y aunque, como ya dije hace rato, no es una varita mágica, no va a resolver todos los problemas, sí puede contribuir en gran medida y debe responder a sus exigencias. Entonces, sin duda, estas presiones sí influyeron para el cambio de modelo, para la búsqueda de la renovación, y sí son necesarias, pero bueno, como que debían de ir más despacio, o sea, no tanto presionar para que de pronto la pedagogía vaya en declive con el suicidio pedagógico. Entonces, con todo este contexto, el humanismo formará parte muy importante de los paradigmas que se van a comenzar a plantear a partir de la década en la que la pedagogía busca renacer. Esta parte del humanismo implica que los ciudadanos del siglo XXI estén preparados para enfrentar la incertidumbre, y es algo que podemos ver, por ejemplo, en el modelo educativo que atraviesa actualmente nuestro país.
El objetivo, por así decirlo, de la educación del siglo XXI viene siendo el de formar estudiantes libres, participativos, responsables e informados, que sean capaces de defender sus derechos, que participen activamente en la sociedad y también en la vida económica y política de nuestro país. Básicamente quiere decir que, bueno, el objetivo de la educación en el siglo XXI es que las personas tengan esa motivación y esa capacidad para lograr su desarrollo personal y que estén dispuestas también a mejorar su entorno natural y social. Y así como lo plantea el humanismo, continuar aprendiendo a lo largo de toda nuestra vida en el mundo complejo en el que vivimos, pero al mismo tiempo adaptándonos a los cambios acelerados que también se viven. Una parte que me pareció muy interesante es cuando el texto nos habla acerca de las competencias, las cuales, bueno, definidas en la educación, son una serie de habilidades que les servirán a las personas, a los educandos, para desenvolverse en la sociedad. En la configuración de la competencia de cada persona y de cada grupo humano intervienen diversas capacidades que se aplican a los diferentes ámbitos de su quehacer. Esto es parte de lo que nos menciona la lectura y bueno, me parece muy importante comentarlo, porque además dice que se propone analizar las competencias desde dos puntos de vista, que serían desde la persona que las desarrolla, pero también desde los hábitos en donde las va a aplicar. O sea, que no sean conocimientos que se van a adquirir solamente para tenerlos ahí, sino que se apliquen. Y bueno, este enfoque de las competencias se me hace muy muy interesante, e incluso, bueno, nosotros como educadores pudimos llegar a verlo en la reforma educativa en el sexenio de Peña Nieto. Algo bueno que yo puedo rescatar de ahí es que con un modelo así, la educación propone buscar las habilidades, no sé, por ejemplo, el pensamiento crítico. Vale, todo esto con la intención de abarcar muchos temas y pretender que la escuela responda a las demandas de la sociedad desde diversos ámbitos. Lo cual es esto la parte buena, porque puede responder a las necesidades de la población y a la vez permitir expandir la educación a los sectores más vulnerables. Pero algo que a mí no me gusta de este modelo es que se centra solamente en eso, como en llenar a los educandos de contenidos, en lugar de concentrarse en formar integralmente a los alumnos para que sean ciudadanos responsables, que es esta parte que nos planteaba el humanismo. Y bueno, toda esta parte de las competencias se viene a relacionar con un concepto que nos menciona el libro, que es el de la identidad. Y es un punto muy importante que se debe considerar, porque la posibilidad de que los seres humanos vivamos juntos depende en gran medida de la aceptación de la identidad de cada persona. Entonces es algo que no se puede ignorar, que se tiene que tomar en cuenta. Otra parte que me gustaría comentar acerca de la lectura, y que sin duda es un gran desafío para poder rehacer las escuelas, es la introducción del término de la calidad en la educación, el cual, bueno, fue introducido en los años 80, pero se toma desde una realidad desigual, en donde unos están encima de otros. Aquí puedo mencionar el término educabilidad, el cual se define como las actitudes de cada individuo y predisposiciones para poder aprender. Sin embargo, como ya dije, se toma desde la desigualdad. Entonces, si por ejemplo mi entorno es de pobreza, todas esas herramientas que no están a mi alcance, pues me van a impedir tener una buena educabilidad. En educación en la educación se debe implicar a toda la sociedad y también incluyendo al Estado. Entonces la escuela necesita posibilitar el ingreso de todos, no solamente el de unos cuantos. Entonces, con lo anterior, la pedagogía debe dar cuenta de las condiciones de los niños. No todos somos iguales y tiene que apoyar esas condiciones tan diferentes. Pues con la introducción del término de la calidad en los sistemas educativos, poco a poco se va borrando el término de gratuito, porque para que exista la posibilidad de educarse se necesitan recursos, y aunque parezca que la educación mejorará, sí va a mejorar, pero solamente para algunos cuantos, esos que pueden costear su vida académica. Otra cosa que me gustaría mencionar del texto es la frase de que con inversión eficiente se puede recuperar e incrementar los recursos.
Esto me recuerda a la teoría del capital humano, que dice que el Estado no debe ver a la educación como un gasto, sino más bien como una inversión. Y me parece que extraer lo mejor de esta teoría sería bueno para pensar un nuevo paradigma en la educación de Latinoamérica. Esto en donde los estados se hagan cargo de garantizar la educación de todos los educandos sin ninguna discriminación, ¿vale? Con la intención de introducirlos después al campo laboral para que retribuyan algo, pero sin ser un paradigma que se concentre solo en explotar a los educandos y deje de lado toda la parte humanista de una formación integral. Me parece que esta sería como la mejor parte de la teoría del capital humano y que me gustaría ver en algún modelo educativo de Latinoamérica. Y bueno, algo de lo que nos habla mucho la lectura para resignificar las escuelas, retomando, y con lo que me gustaría concluir es la búsqueda de un modelo que incluya al humanismo, como ya lo mencioné. Desde este punto de vista, el humanismo dice que todos los seres humanos tienen el derecho y la responsabilidad de dar sentido y forma a sus propias vidas. Esto es algo que incluso en la actualidad podemos ver en nuestro sistema educativo mexicano, con las reformas del presidente López Obrador. Se cambiaron bastantes cosas de paradigma e incluso su modelo de estudiante incluye la necesidad de construir un país más libre, justo y próspero, que forme parte del mundo cada vez más interconectado, complejo y desafiante. Y esto a través de garantizar el artículo 3 de la Constitución. Sin embargo, esto a mí se me hace una cuestión un tanto fantasiosa de la educación. Yo quiero decir que me gustaría, la verdad, que se pudiera implementar un sistema educativo así, pero pues siempre es más fácil hablar que demostrar con acciones, y aunque digamos que ya estamos en esos primeros pasos, es muy difícil que se llegue a concretar por todas las dificultades que pasa en nuestro país y bueno, en especial con esta situación de salud mundial por la que atravesamos. Toda la lectura, la verdad, me hizo reflexionar bastante y me recordó a un texto que se llama El giro de colonial, donde menciona que si bien es cierto que ya no padecemos la dominación abierta de los europeos como en la conquista, como sucedió en la conquista, sí existe la lógica de la colonialidad. Esa lógica sigue vigente en nuestro mundo, con los países periféricos siendo víctimas de los países centrales, con medidas que le quitan la soberanía de sus gobiernos y desde luego la de la educación. Me hace reflexionar porque los pedagogos, porque por más que los pedagogos analicemos los problemas educativos, si no se nos permite ir más allá de ese intento por solucionarlas, no podremos resolver nada. Por lo que algo que me gustaría que estuviera implícito en cualquier modelo educativo, del corte que sea, es que se concientice a los educandos del tipo en la sociedad en la que vivimos, para que ya como un conjunto se pueda, digamos, lograr algo. Y bueno, este fue mi video. Gracias.